Hola, mi nombre es Eduardo Rodríguez y elegí la Edad Media como mi época en el proyecto español, en especial lo gótico porque me gusta mucho cómo contrasta en las catedrales. Elegí la Catedral de Valencia, que se sitúa en el espacio que ocupaba la antigua mezquita de Jaima, tras la conquista de la ciudad por Jaime en 1238. La pregunta que me tocó fue la número 3, que es de qué manera hablar y escribir en toma una obra de arte desarrolla en una visión crítica en la vida. Primero que nada quisiera ofrecer un poco de contexto sobre el arte y por qué es su importancia. Pero la pregunta es de qué manera hablar y escribir en toma una obra de arte desarrolla en mi visión crítica de la vida. El hablar y escribir sobre una obra de arte no solo hace preguntando sobre qué tipo de arte es o quién fue el autor, sino cuál es el trasfondo de que esta obra de arte, por qué el autor decidió hacer esta obra de arte, cuál fue el motivo que tuvo el autor por hacer esta obra y qué nos quiere transmitir esta obra. Muchas más preguntas y dudas surgen cuando uno investiga sobre una obra de arte y en qué época destacó. En ser diferente y de muchos cambios fue la Edad Media, época donde la Iglesia ganó mucho poder, así como el surgimiento y feudalismo y de la burguesía. Se dividió en dos, en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. Para entender al artista y su obra de arte debemos de saber cuál es el contexto y trasfondo histórico de esta época. Pero ¿por qué es tan importante hablar de todo esto? En esta época, la Iglesia tuvo mucho poder y esto afectó gran parte de Europa y también al Medio Oriente. La sociedad estaba en una época de retroceso, de ignorancia. El ver más allá de una pintura, una escultura, una arquitectura, nos dábamos cuenta que de la realidad que había en esa época y el precio que se tuvo que pagar. El hablar y escribir de la Catedral de Valencia me ha ayudado a darme cuenta de las cosas que sucedieron en esta época y esto cómo se refleja en ella. Esto ayuda en mi visión crítica como persona al ver los pequeños detalles, así como cuando analizas una pintura y te das cuenta de los sentimientos y colores que tiene, el material de una escultura y la relación con la arquitectura de esos tiempos. Esto nos ayuda a desarrollar un punto de vista diferente, a aprender a ver las cosas de manera más detenida y detallada, de ser nosotros mismos los que podamos decir qué es lo bueno y qué es lo malo. En conclusión, el hablar y escribir sobre una obra de arte nos ayuda a encontrar diferentes maneras de expresarnos y cuestionar nuestras opiniones, dándonos una visión crítica en la vida sin ser influenciados por otros medios y de dar una perspectiva subjetiva de las cosas que se tienen que mirar más fijamente a la pintura, escultura o arquitectura. Y verás muchos detalles y muchas otras cosas que no habías visto anteriormente. ¡A huevo! Gracias, amigos.